sector eléctrico, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar. El término de gas, pues es algo que se introdujo por ahí del siglo XVII. Digamos, la etimología de la palabra es caos y de ahí pues deriva, ¿no? Y precisamente se le denomina que es un caos porque el estado de agregación de la materia en esta forma de gas se encuentran las partículas muy dispersas. Entonces es una manera de identificar ese comportamiento a nivel molecular, es lo que le da ciertas características, por así decirlo, ¿no? Y de ahí pues la denominación de gas, ¿no? El gas natural en particular está compuesto por metano principalmente. Es el que predomina dentro de la composición, no es algo que permanezca constante, va a depender de la producción que se tiene, es decir, directamente de lo que sale del pozo. En el caso de México existe una norma que especifica como el porcentaje o el rango de porcentaje que debe de tener este gas, ¿no? Al parecer es alrededor del 90-93% lo que se considera dentro de la norma. Pero en otros países no necesariamente se sigue esta como proporción de qué tanto de metano o qué tanto de otros gases, que ya vamos a ver más adelante, pues que existen otros componentes en mezcla y que conforman el gas natural, que es como lo conocemos. Eso es. Entonces, aquí hace mención de que existen estos yacimientos en fase gaseosa, pero hay una gran producción de este combustible y que está asociada justamente a la producción del petróleo o el aceite, que es algo que venimos ya revisando un poquito, ¿no? De hecho, muchas veces se prefiere la producción del aceite sobre la del gas natural. ¿Por qué? Pues por ser un producto de mayor demanda y que debido a lo que se obtiene a partir del petróleo, obviamente se tiene un mayor interés de producir más que nada aceite que gas natural. Bien. Igual que en los otros casos, el origen del gas natural tiene que ver con el proceso de descomposición de la orgánica y que se debe a estas presiones y estas temperaturas en el interior de la Tierra y que dan origen justamente a este proceso. La diferencia que se tiene con respecto al aceite es que aquí sí se tiene un efecto que de origen biológico. Aquí de hecho se menciona que tiene que ver con una acción de bacterias también, ¿no? A diferencia de lo que sucedía con el petróleo, ¿no? Es quizás una de las variantes en cuanto al origen de este combustible. Si recordamos, vimos un poco de una imagen similar a la que estoy mostrando ahorita para el caso del carbón, para ir viendo pues, más o menos una estimación de a partir de cuándo se estima que será el origen de esta fuente de energía, más o menos 4.600 millones de años, más que se empezaba a reconocer el gas natural como una fuente de energía, y por ahí de 4.200 millones de años aparecen pues, en los mares, ¿no? Entonces, también vemos, por obvias razones, en estos tiempos, el por qué no se le puede denominar una fuente de energía renovable, por el tiempo que toma su formación, ¿no? De hecho, aquí nos habla de cómo se empieza a formar en los grandes continentes y esto, pues, obviamente, nos da, pues, al origen a esto, ¿no? Las primeras bolsas que ya se pueden concebir como tal de yacimientos se estiman hace 250.000 años y
si se dan cuenta, no está tan vinculado con el tema de, pues, en este caso, de los dinosaurios. Es una de las teorías aceptadas en cuanto a que la principal materia prima para la producción de petróleo, ¿no? Todavía no se puede decir a ciencia cierta si realmente este fue el origen, ¿vale? Es algo que se tiene como una teoría más probada o más aceptada, mejor dicho, pero al final no es del todo claro si solamente el origen se debe a esto, ¿no? A esta descomposición. La más aceptada es la que tiene que ver, por ejemplo, con los depósitos de plancton y que se observa en el fondo marino y que pasan por un proceso de descomposición. Y como les mencioné, la diferencia, una de las diferencias importantes entre el origen del petróleo y el origen del gas natural es que aquí sí entra la acción de las bacterias, ¿no? Como tal. ¿De qué está formado el gas natural? Pues de algo que se le denomina desde la perspectiva de la química como los isobutanos y los isobentanos, ¿no? A este tipo de compuestos se le conoce también como los llamados isómeros, ¿vale? Y hay unas diferencias entre estos, ¿no? Aquí, en el caso particular de lo que es el gas natural, como se le reconoce, si bien no es el único compuesto, sí es el compuesto predominante, es un carbón con 4 hidrógenos, ¿no? Y dice aquí que puede tener algunas variantes, ¿no? Que van hasta los 7 átomos de carbono y 16 hidrógenos en algo que se le denomina el heptano, y que puede ser un compuesto que acompaña como tal a la composición de lo que proviene de un pozo petrolero. De tal suerte que podemos observar algo así, ¿no? Como muy grandes rasgos. Ahorita vamos a ver con un poquito más de detalle qué otras cosas puede haber en esta mezcla de gases. Porque lo que es importante entender es que este gas que sale del pozo, pues está compuesto de varias cosas, no solamente es uno solo, ¿no? Lo que le da sus principales características como pues es esto, ¿no? El metano, que ya dijimos que es un carbono y 4 hidrógenos. Y que en la clase pasada mencionamos que eso es lo que, digamos, lo caracteriza el por qué las bajas emisiones, porque la cantidad de carbonos que tiene pues, es mínima y que al final, a la hora de llevar a cabo una reacción de combustión, pues se produce una menor proporción de dióxido de carbono. Puede entonces tener otras cosas como el etano, y aquí es importante hacer notar esto del etano, porque a partir del gas natural es que podemos también obtener el famoso gas licuado de petróleo. El gas licuado de petróleo tiene dos compuestos principales y que se encuentran normados para el caso de México. Uno de ellos es el propano y otro es el butano, ¿no? En una proporción aproximadamente de 60 a 40%. Y por esa razón, cuando se procesa el gas natural, en ocasiones una fracción de esos gases que se encuentran en mezcla se retiran para dar origen al gas licuado de petróleo, ¿no? O ustedes conocen como LNG. Pueden obtenerse otras cosas, porque como mencioné, no son los únicos compuestos. Aquí podemos ver como una gotita de gas, en donde observaríamos todo lo que puede traer consigo el gas, ¿no? En este caso tenemos metano, etano, propano, butano, y nuevamente hago anotación de estos dos, porque justo con el procesamiento yo podría obtener el gas licuado de petróleo. Desafortunadamente, el gas natural, además de estos otros compuestos, como también son los pentanos, unas cadenas un poquito más grandes en cuanto al número de carbonos e hidrógenos que poseen. De hecho, observar que aquí ya se tienen 5 carbonos y pueden ser hasta 10 y 12 hidrógenos hasta 22 hidrógenos, lo que, digamos, tiene como efectos una, que sea factible utilizarlos para reducirlos, digamos, de tamaño y obtener otros productos, o en un momento dado poder procesar otro tipo de productos. Pero
sí es de hacer notar que entre mayor número de carbono, nuevamente tenemos este efecto no tan positivo de las emisiones de gases de efecto invernadero. El gas natural también por su forma en cómo se fue produciendo, se encuentran algunas impurezas como el nitrógeno, también puede poseer en sí mismo una cantidad de dióxido de carbono, ácido sulfídrico y agua. O sea, todo eso se encuentra en una mezcla y lo que nos interesaría para poder usarlo como combustible es, primero, en principio, tratar de retirar el mayor número posible de impurezas. Una de las impurezas más importantes a retirar es justamente esto, el ácido sulfídrico que puede tener, porque le da unas características no muy amables a la hora de la quema. Más allá del tema ambiental, pues es un gas muy corrosivo y que cuando se usa en un quemador o en un equipo como una turbina, etcétera, pues tienen efectos pues, bastante drásticos, por así decirlo, disminuyendo también de forma muy significativa la vida útil de los equipos que además no son para nada baratos. ¿De cuánto estamos hablando el nivel de azufre que puede llegar a tener un gas y que se considera fuera del rango? Aquí se especifica que no se trataría de evitar que esté por encima de las 4 partes por millón cada 100 pies cúbicos de volumen, de manera que eso, cuando sucede que si está por encima de ese valor, se le denomina como gas ácido, ¿vale? Justamente porque posee una cantidad importante de ácido sulfúrico, ¿no? Por eso la denominación. Cuando está por debajo de ese nivel de composición, pues se le denomina obviamente un gas dulce, que ya no tiene un alto contenido de ácido sulfúrico. No es que desaparezca, simplemente se trata de que sea en las menores proporciones en estos rangos que se mencionan, ¿no? Pero hay otro compuesto aquí que también aplica en cuanto a sus características y que también es indeseable, ¿no? Como el caso del agua y como el caso del CO2, ¿vale? Que también puede poseer como parte de la mezcla del gas. Dice aquí también que para reducir esta cantidad de dióxido de carbono por debajo de una cierta concentración, en este caso utilizamos un concepto de la química que es el 2% molar, es decir, que del 100% de moles solamente el 2% puede ser este compuesto, para hablar de una cierta calidad y que esa calidad es requerida para poder ser transportada en los gasoductos. Los gasoductos, recuerden que no son pequeñitos, son de unas dimensiones considerables, e incluso hablamos de kilómetros de estos, y el material del que están hechos, si no cumplieran estas características, pues también se presentarían daños a la hora de transportar. Por tanto, para poder ser transportado este gas debe nuevamente cumplir con ciertas características en cuanto al contenido de ácido sulfúrico y algunos otros elementos, ¿no? Aquí hace mención. Recordar nuevamente que como posee una cantidad de agua, otra clasificación para diferenciar entre aquel gas que ya está seco o que ya se le retiró una muy buena proporción de esa agua, se le dice gas pobre o seco porque se trató ya de quitarle como tal. Y cuando el gas sale tal cual del pozo con alto contenido de agua, pues se le conoce también como gas húmedo. ¿Por qué les hago estas, digamos, denominaciones? Para que si en algún momento les mencionan el término de gas amargo, sepan que se trata de gas natural, pero que posee ciertos niveles de ácido sulfúrico. Y cuando se habla de gas dulce, pues es como se le retira en una proporción considerable a ciertos niveles que están normados.
Cuando escuchen el término de gas húmedo, pues se refiere a este gas natural, pero con un contenido de agua. Y el gas seco, igual, se trata de gas natural, pero ya se le retira ese contenido de agua. En los balances nacionales, en el caso del balance nacional de energía en México, muchas veces vamos a ver esta denominación, vamos a ver gas seco, pero queda sobre todo ya entendido que se refiere al gas natural que ya pasó además por un procesamiento de endulzamiento, porque como ya les había mencionado, el gas con ácido sulfúrico en altas proporciones no es factible de ser usado en, pues en algunas aplicaciones, ¿de acuerdo? ¿Cómo está el tema de quién tiene las mayores reservas? Pues en el mundo, nuevamente, como sucede con el petróleo y con el carbón y con muchas fuentes de energía, no es homogéneo la distribución. Entonces, aquí, en el caso de América, los países como Estados Unidos y Canadá, pues tienen importantes reservas. Es el mismo caso de Argentina, Venezuela y Trinidad y Tobago, que sería el caso de América Latina, ¿no? Más o menos, dato no tan actualizado, pero que tampoco creería yo que ha cambiado mucho, se estiman alrededor de 30,000 campos de petróleo en el mundo, y de estos, pues solamente 33 se pueden considerar como los grandes yacimientos. De esos, hay que decir que México, perdón, que en el caso de Medio Oriente se tienen pues, reservas muy, muy importantes. Y de hecho se estima que más del 60% del planeta se encuentra ahí. Ya después vamos a ver pues, que también Rusia juega un papel importante, ¿no? En cuanto a las reservas, aunque son datos viejos, ahorita lo vamos a ver un poquito más actualizado. De hecho, diría yo acá, estas son las reservas del 2017. ¿Quién es quien tiene más? Las reservas, recuerden que es algo que se está constantemente modificando por este concepto que se da de qué es una reserva. Y nuevamente caemos en cuestiones que están en el marco de lo económico y que se le va a denominar así porque es desde el punto de vista técnico y económico explotable. México, si observamos, pues se encuentra aquí, las reservas son mínimas. Eso sin considerar las reservas no convencionales del gas shale, que fue algo que vimos un poco la clase pasada y que desafortunadamente la técnica que se tiene para su explotación, al menos el día de hoy, pues no es muy amable en cuanto a los efectos colaterales que puede tener, ¿no? para su extracción. Pero si observamos esto con respecto al dato anterior, y por eso lo conservé, se decía Medio Oriente, pues estaría incluyendo Emiratos Árabes, Turquestán, Arabia Saudita, Estados y Qatar, Irán. Si uno suma, pues son los que tienen la mayor reserva, y pues sí, alrededor del 60% podría estar incluido en esa región. Después de eso, pues sería Rusia, que tiene grandes reservas, y pues sí vemos que el caso de Venezuela, por tener también altas reservas en cuanto a aceite, pues es muy, digamos, rico en esos recursos, ¿vale? Pero en el caso de América, pues observamos Canadá, que sí tiene pues una cantidad no tan despreciable, sí, comparada con lo que serían los otros países donde se encuentran la mayor parte de los recursos, ¿vale? Y pues habría que sumar también esto, ¿no? Uruguay, en fin, todos estos países pequeñitos con altas reservas, incluso más que México, ¿no? A pesar de que en términos de territorio, pues son muchísimo más pequeños, ¿no? O sea, hay que decirlo que no se dio la igualdad ni la equidad en la distribución de los recursos, desafortunadamente.
Déjame regresar acá. Esta tablita, la idea de mostrarla, como son datos tan actualizados, es ir viendo cómo ha ido evolucionando el consumo. Aquí podemos ver que en 10 años, aunque estamos hablando cercano al 2000, hace 24 años aproximadamente, se incrementó muy fuerte el consumo. Es el caso de América del Norte, que presenta una variación del 31%, América Latina con un incremento del 55%, Europa 32%, pero la intención de esto es ver por qué ese incremento tan fuerte. Yo diría que si uno hace un comparativo del 88 a lo que sucedió en el 2008 y quisiéramos ver una proyección más a 2018, veríamos que los incrementos siguieron dándose, ¿no? Y esto se debe a que el gas natural en un momento dado se observó como un combustible que dentro de los fósiles representaba de menor impacto en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero la otra gran razón es la mayor eficiencia para su conversión. Y esto es a partir de los llamados ciclos combinados. El ciclo combinado, que ya he mencionado, que en realidad lo que combina son dos ciclos termodinámicos, fue la revolución en cuanto a la tecnología que hace uso de fuentes fósiles en el nivel de eficiencia que se alcanza. Entonces, al darse este empuje por los mayores niveles de producción que se tienen de energía eléctrica en el ciclo combinado, pues se observa que además consumiendo gas natural, por un lado, es más económico, por otro lado, se tienen menores emisiones de CO2 y pues tiene muchas ventajas, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales estos incrementos se dieron en ese momento y se han seguido dando, ¿no? Se proyecta así que el gas natural siga jugando un papel muy importante, por tanto, en la generación eléctrica. Si bien ya observamos que el gran tema pues, se ve un poquito en la geopolítica, ¿no? Cuando uno observa esto y hablamos de los constantes conflictos en esta región, pues Houston tenemos un problema, ¿no? Porque esa forma en cómo está distribuido el recurso no ayuda mucho pues, a tratar de apostar a ese recurso. Digo, observemos, por ejemplo, China, que sí tiene una reserva considerable, digamos, comparado con países como sería México, Perú, Brasil, etcétera, ¿no? Sí tiene el recurso, pero con todo y todo va a seguir apostando a lo que tiene más. Recordar que además que se trata de un país con una extensión territorial muy grande, pues sería ilógico pensar que no tuviera todos los recursos que tiene. Y de ahí que observamos que en todo lo que son las fuentes de energía, pues va a tratar de explotarla. Y observamos como que tiene la mayor hidroeléctrica, tiene el no sé qué más grande. Pues es natural por el tamaño que tiene, pero también por el incremento de su actividad económica y que ha derivado en un mayor consumo, ¿no? Si China fuera como hace 150 años, seguramente no lo veríamos figurar en todos estos avances y tamaños de plantas como las tienen, ¿no? Esa es una realidad. Ok, en cuanto a la producción, que recuerden, el que se tengan las reservas no significa que esos países produzcan las cantidades que tienen como tal, ¿no? Aquí observamos que los países que mayor producción tienen son los de la OCDE, o aquí por sus siglas en inglés, la OECD. ¿Alguien sabe qué es la OCDE? Búsquelo, por favor, y me dice. ¿La O qué, profesora? La OCDE.
Búsquela así, OCDE. Es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Así es, eso es. Por ahí anótelo para que lo tenga. Y también busque la OPEP, OPEP. Es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Así es, así es. Bueno, ¿por qué les hago esta mención? Hay que ver si nosotros estamos incluidos en alguna de ellas. Yo sé cuál, en cuál estamos, pero bueno, es ver un poquito este juego de la, digamos, de la geopolítica, ¿no? Aquí observamos que los países de la OECD o de la OCDE, como por las siglas en español, pues producen aproximadamente, o produjeron en el 2017, 34% del gas natural que en ese momento, ¿no? Países como Europa, Eurasia y miembros que no necesariamente son de acá, pues produjeron el 27%. Medio Oriente, por su parte, 14%. Y uno diría, bueno, aparte de que fueron bendecidos por tener petróleo a manos llenas y de la mejor calidad, porque es petróleo ligero, que puede ser procesado y del cual se pueden obtener muchos otros productos a través de los procesos de la industria petroquímica, pues solamente produjeron el 14%. O sea, del 60% que tienen, solo el 14% a nivel mundial producen poquito, ¿no? Comparado con lo que pueden tener. China, por su parte, produjo el 11%. Pues yo diría que prácticamente todo el gas que tienen, o una muy buena parte, pues la usan, ¿no? Y seguramente, además de eso, sí importan una buena parte. África, el 7%, y los países de América que no pertenecen a la OCDE, el 7%. Y pues ahí yo me apostaría por Argentina y otros países. No estoy tan segura si Argentina está en la OCDE, porque esas, digamos, agrupaciones están constantemente cambiando. Entran, salen, de repente se suma un país, de repente se sale y así están como un poquito en ese juego, ¿vale? De hecho, la contraparte de lo que es la Agencia Internacional de Energía, que aquí es la fuente de esto, sería justamente la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La OPEP surge como una propuesta de Venezuela, porque durante los años 70, cuando se da una crisis muy fuerte de energía, pues los países con mayor poder en el mundo trataban de influenciar mucho el mercado de forma que ellos salieran beneficiados, es decir, imponían mucho los costos del recurso. Y entonces estos países que eran grandes productores y con grandes reservas de hidrocarburos, pues se unen a iniciativa de Venezuela para que no les estuvieran imponiendo las condiciones del mercado, ¿no? O sea, en cuanto vender o no su producto. Y se juntan, pues, para apoyarse. Y al final de cuentas, pues, tienen un poder de negociación muy grande, como es el poseer el recurso. En respuesta, surge la Agencia Internacional de Energía que une a un buen número de países pues para tratar de contrarrestar los argumentos que en un momento darían los países de la OPEP ante este juego, ¿no? Del mercado, de le subimos, le bajamos. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, que de repente se inunda el mercado, es algo que uno escucha, ¿no? De repente por ahí, si es que leen noticias o por ahí lo han vislumbrado. Cuando interesa que el precio del crudo o del aceite baje, lo que hacen es una sobreoferta, ¿no? Cuando hay una sobreoferta, las leyes del mercado dicen que se disminuyen los costos, ¿no? Lo mismo sucedería, pero obviamente a la inversa, es cuando cierran la llave o en pocas palabras disminuyen la producción y entonces se incrementan los precios. En este momento,
con el conflicto que se tiene en Ucrania y Rusia, porque pues también entra en juego el tema del petróleo, porque no empieza a haber ahí un tema de difícil acceso al recurso, pues se incrementan los precios. Y esto es porque no se tienen los mismos niveles de producción y también porque disminuyen los flujos de pues de lo que sale de exportación, ¿me explico? Entonces esa es la razón de por qué de repente podemos tener periodos que además no necesariamente duran mucho tiempo, ¿no? En el 2008 tuvimos un fenómeno similar en el que se presentó por ahí una crisis, cada que hay una crisis en el mundo económica, necesariamente a veces está ligada con cuestiones del acceso o no al recurso petróleo, ¿no? Desafortunadamente tiene efectos colaterales, como cuáles, pues al subir esto, suben los precios de la gasolina, suben algunos costos de la canasta básica, porque la canasta básica, como muchas otras cosas, incluye el costo de los combustibles. O sea, es como una especie de formulita, y la formulita se encuentra como bien equilibrada. Y si uno de esos factores de la formulita sube o baja, pues afecta a todo, ¿no? Y de ahí se da este fenómeno de las variaciones de los precios que se presentan en muchos productos, ¿no? Y pues todas las consecuencias que tal vez no percibimos tan claramente, pero que sin duda afectan a la sociedad. ¿De acuerdo? ¿Cómo es el tema digamos, de la extracción o de la cadena productiva del gas natural? Se parece mucho a la del petróleo. Igual que en el caso del petróleo, se hacen estos estudios de prospección, y pues se buscan estos pozos, estas condiciones geotécnicas para evaluar. Y que estos estudios de geotecnia tienen mucho que ver con las características que tiene pues, el terreno, las profundidades, dependiendo de si se trata de una roca o no, determinan si es viable o no, porque esta roca almacenadora que yo les he mencionado pues, tiene unas características bastante bien estudiadas, de tal suerte que pueden definir si hay o no ese recurso y es factible o no explotarlo, ¿no? Finalmente, pues cuando ya se logra este proceso de exploración y que ya se extrae y que ya se empieza a explotar el recurso, pues una etapa pues importante en cuanto a poder tener el acceso a ese recurso para lo que se usa, pues es a partir de estos gasoductos que ya les había yo mencionado, que pues no son pequeños en cuanto a las distancias que tienen que recorrer para llegar a los centros de consumo y que son importantes, ¿no? Incluso yo les diría que en el caso de México, CFE tiene sus propios gasoductos. Y por esta razón que yo mencioné, la mayor parte del parque de generación en México pues está en base al ciclo combinado y el combustible por preferido, por muchas razones, pues es justamente el gas natural, ¿no? También se puede transportar en los barcos metaneros. Esto lo que se hace es se licúa el gas y se ponen unos contenedores y se transporta, ¿no? También los llamados camiones cisterna, pues son muy complejos todas estas redes de distribución y hacen, ¿cómo les diré? Lo que nos pone de manifiesto es lo vulnerables que podemos ser ante una situación de crisis. Si hubiera una situación no deseada en cuanto a los conflictos, pues porque le pongas en la torre a los gasoductos, pues ya pones en crisis a un país porque no le das la posibilidad de tener el abasto del combustible a una termoeléctrica, por ejemplo, ¿no? Ese es quizás para poner en perspectiva el por qué un conflicto a nivel mundial pues, puede ser tan riesgoso, no solamente para un país, sino para todos, ¿no? Y bueno, aquí lo que hace mención es de que es importante garantizar un funcionamiento pues adecuado, ¿no? De lo que sería el sector energético, si esto funciona, ¿no?
Algunos países que no tienen tantos recursos como es el caso de México, es decir, pues por más que le busque no tiene petróleo, por más que le busque no tiene gas, incluso no tiene muchas fuentes de energías renovables, lo que hacen es para poder abastecer esa demanda que tienen como países, al final del día tienen actividades industriales, comerciales, etcétera, y van a requerir la energía, pues por obvias razones, es tener sistemas de almacenamiento. Compran el combustible y tienen que tener grandes niveles de almacenamiento para tener cierto grado de autarquía, o sea, de autoabasto por un tiempecito. México, por su lado, como no tiene tanta esa bronca, los niveles de almacenamiento que tiene son muy bajos. Actualmente creo que tenemos como para 2 días o 3 días. O sea, si por alguna razón no pudiéramos tener acceso al combustible que compramos o que producimos, solo tenemos combustible para 3 días. O sea, eso es con lo que viviríamos. Actualmente se está promoviendo a subirlo a 5 días el nivel de reserva o de almacenamiento. Y esto es un tema bastante interesante cuando uno se pone a hacer incluso modelos matemáticos de análisis de riesgo, y a partir de esos análisis de riesgo es que se determina qué tanto debería ser el tamaño del almacenamiento. Pues son bastante complejos las variables que juegan, ¿no?, en el tema. Porque el consumo de muchos combustibles tiene que ver con también con las cuestiones climatológicas. No es el mismo consumo que se tiene en verano que se tiene en invierno, etc. Y también de ello va a depender el que las reservas requieran un cierto nivel, ¿no? ¿Y cómo se hace este proceso del gas natural? Así como mero acervo cultural, pero que le viene bien entender. Entonces tenemos aquí como el yacimiento, en donde, si recuerdan, el gas va a salir húmedo, va a salir posiblemente con azufre, ¿vale? Y entonces, ¿qué interesa? Quitar parte de eso. Entonces, tienes el gas natural, digamos que puedas tener una producción de petróleo y gas asociado. De hecho, sí, también se le denomina gas asociado porque está asociado a la producción de petróleo, ¿vale? Pero también puede ser que únicamente sea el yacimiento de gas, o sea, que no esté con una burbuja de aceite acompañada, solamente el puro gas, ¿no? A ese se le reconoce como el gas no asociado. Les decía yo que, por ejemplo, en el caso de México, se prefiere la producción de aceite, o tiene prioridad la producción de aceite sobre la del gas que pudiera haber, ¿no? Entonces, en lugar de producir en un yacimiento que tuviera gas, lo que importaría producir más sería el petróleo crudo más que el gas. Se trata a veces de recuperar una parte, y de ese gas que se recupera va a tener estas características. Se va a tratar de un gas amargo. Esto quiere decir que cuando se hace el análisis va a tener mayores de 4 partes por millón por metro cúbico de azufre o ácido sulfúrico, ¿no? Mientras que los yacimientos que por su naturaleza no tienen aceite, pues van a traer en el arrastre o arrastrando una cantidad importante de agua y una importante también de ácido sulfúrico. Y podría ser que una fracción fuera gas seco, ¿no? Porque pues al final estamos hablando de una mezcla de gases. En la etapa 3, que es como procesar, fíjense que realmente no sucede que se cambien las características físico-químicas del gas, sino lo que se hace es retirar esos gases no deseados o esos componentes no deseados. Entonces va a la parte del endulzamiento, que no es otra cosa que retirarle, pues aquí lo que dice el agua y los gases ácidos, como el ácido sulfúrico y el dióxido de carbono, se le retira, y de esta manera ya se obtiene pues, el gas dulce.
aunque aquí, bueno, habla del gas húmedo dulce previo al centrifugado, donde se le retiran pues, parte de los condensados y parte del agua que puede traer como su mezcla, ¿no? Al final, una vez que se hace ese retirado del azufre, no es que se lo quite y yo lo tiro y ya no sirve para nada, no, ese azufre que se recupera puede ser usado para la producción de fertilizantes, ¿no? Entonces, todo esto pues, tiene un sentido todavía más complejo cuando incluso pensamos en el sector agrícola que requiere grandes cantidades de fertilizantes por el número de seres humanos que somos y requerimos niveles de producción muy grandes de alimentos, pues entonces también esta parte de la explotación de los hidrocarburos también cobra sentido si uno lo ve desde esa perspectiva, ¿no? Bueno, aquí se menciona un poquito de qué se utiliza desde el punto de vista de la química. Se hacen reacciones térmicas, es decir, se le transfiere calor, como lo habíamos visto un poquito en la refinación, y algunas reacciones que tienen que ver con catalizadores pues, para que se den ciertas reacciones químicas, que eso permita la separación de los compuestos, ¿no? Al final lo que nos interesa pues, es obtener este gas seco, que es realmente el producto valioso, pero también podemos encontrar los famosos licuables, y de ahí la denominación del gas licuado de petróleo, ¿no? Entonces, el origen del gas licuado de petróleo pues, es justamente lo que se logra separar del gas natural y que principalmente va a estar compuesto de etano, propano y algunas naftas o algunas trazas de gasolinas naturales, ¿vale? Este sería entonces el producto a lograr en todas estas etapas previas, pero bien interesante que de esos gases licuables pues se puede obtener otro producto como sería el etano y que se transforma en otro compuesto denominado etileno, y el etileno es la base de la petroquímica. Hay dos grandes fuentes, o podríamos decirlo, dos grandes materias primas que son como la materia prima madre de todos los productos que ustedes pueden observar en sus casas. La más importante, y por su nivel de rendimiento y características, es la del etileno. En el mundo, lo que se trata es justamente de obtener esto, ¿no? Este producto es el que va a dar lugar a muchos otros productos de la industria química, primero de la petroquímica y luego de la química. ¿Son diferentes en qué sentido? La industria petroquímica lo que hace es, una vez que tiene esta base madre, producir un montón de cosas, ¿no? Y esas cosas a su vez son la materia prima que luego se utiliza en otro tipo de industria química, como por ejemplo la industria farmacéutica. Es decir, la industria petroquímica, por ejemplo, no produce como tal plásticos, sino es la industria química. La industria petroquímica no produce como tal medicamentos, sino que es la industria química, pues en este caso, que produce los medicamentos, ¿no? O sea, hay una serie de etapas que hay que considerar para poder llegar a un producto final, como el que usted tiene, sus audífonos, sus anteojos, la ropa que trae, en fin, muchos productos provienen de esta base, ¿no? Lo mismo sería el caso de las naftas, que es la segunda base pues, importante, muy importante, y en menor medida el propileno, aunque sí tiene algunas aplicaciones, ¿no? Estas serían como las privilegiadas, pero la buena es la del etileno, le sigue en importancia esta, la de las naftas, y como en tercera instancia el propileno, por las características que tiene. Bueno, entonces así como en resumen, así está lo que sería la cadena productiva, la parte de la exploración, que es primero la prospección y luego ya la aplicación de técnicas para reconocer dónde hay un posible yacimiento, la parte de la producción, donde ya se tienen unas infraestructuras que pueden ser en el mar o terrestres,
y de hecho por eso se les denomina los campos onshore y offshore, que pues hacen compleja también la explotación y que básicamente se da producción. En México sí se tiene una producción importante fuera no en tierra, sin marina. Y finalmente el procesamiento, que el procesamiento no es que se cambie la composición química del gas, sino que lo que se hace es quitarle la humedad y todos estos componentes ligados con los ácidos, ¿no? Transporte, que ya vimos que son una etapa bastante compleja y que tiene que ver más con cuestiones de seguridad y demás. La distribución, que eso sucede un poquito como lo que pasa en la electricidad, se tiene que tomar en cuenta el usuario final, porque para transportar aquí pues, se tienen unidades de recompresión, es decir, tienen, por ejemplo, una instalación aquí que tiene grandes compresores, que lo que hace es nuevamente incrementar la presión y otras cosas para que se pueda desplazar ese gas, ¿no? Un gasoducto no necesariamente es lo mismo que un oleoducto, son diferentes, se parecen mucho, pero las características son bien diferentes a la hora de operar. Y finalmente la parte de la comercialización, ¿no? En donde pues ya se va hacia los centros de consumo, siendo uno de los principales pues, las centrales eléctricas y algunos otros clientes. Bueno, esto creo que ya sería de más por ahora. Esto mismo sucede con el caso del gas licuado de petróleo, el GLP. La diferencia es que no tenemos esa etapa de prospección, si se dan cuenta, únicamente la parte de procesamiento, porque si recuerdan, es lo que se logró rescatar, digamos, de los licuables del gas natural, ¿no? Entonces, se tiene obviamente que adecuar ese gas para pues, poderlo pasar a la siguiente etapa de la licuefacción. De hecho, se le dice que se le retiran los contenidos de agua y algunas otras cosas que pudieran ser no deseadas para después licuarlo. Al final lo que se hace es disminuir mucho la temperatura. Tenemos unidades criogénicas para que se licúe justamente, por eso de ahí la denominación, y se pueda almacenar, ¿no? Esa es la cuestión. Y luego, pues también se puede transportar, así es, y regasificar, etc. Eso es, y ya diría también a algunas centrales. Algunas características de del contenido energético, pues aquí lo podemos ver, cuánto es posible obtener por unidad seleccionada. Estas unidades son algunas de las que puede uno ver a nivel internacional para calificar o cuantificar la cantidad de energía, en este caso el poder calorífico, ¿no? Yo les diría que esto lo voy a actualizar porque estos datos además cambian. El poder calorífico es algo que incluso se reporta en el balance nacional de energía año con año. Se sacan unos valores promedio y a partir de eso ya se da ese valor, pero no es un valor constante. Bien, ese sería el tema. Aquí algunas aplicaciones digamos, del gas natural en una central. Básicamente es algo de lo que hemos venido viendo ya en otras imágenes, solo que esta nos muestra un poquito más de detalle, ¿no? En una unidad que posee un turbogenerador o una turbina a gas, ¿no? Eso es básicamente la gran diferencia. No voy a ahondar mucho en esta, porque voy a volver a retomar un poco cuando veamos nuevamente las tecnologías para generación eléctrica y a partir de eso vamos a retomar un poquito el asunto, porque pues, al final la intención es que se reafirme mucho el concepto de generación eléctrica desde la perspectiva más convencional, como son las termoeléctricas, ¿no? Quizás sí hacer notar el por qué México ha apostado al uso del gas natural.
y la consideran como una herramienta para los desafíos ambientales. Como vimos la parte de generación de renovables, la verdad es que sigue siendo muy poquito. El aporte que tienen las energías renovables, en el caso de México, es bien poquito. Y entonces, la principal estrategia para los desafíos ambientales desde el sector energético, pues está justamente en el uso de gas natural, de ahí su importancia, ¿no? Sé que de pronto a ustedes parece tedioso este tema, pero cuando uno lo ve en perspectiva de cuánto se genera de energía eléctrica a partir del uso de gas natural, pues uno se preocuparía, ¿no? Porque si ya somos deficitarios en la producción y además ya vimos que la otra gran opción que son el gas no convencional, el gas shale, que requiere la técnica del fracking, pues es la otra opción, pues por un lado sí podríamos disminuir el tema de las emisiones en la generación eléctrica, pero le ponemos en la torre otras cuestiones, ¿no? Entonces, el que se siga apostando a estos ciclos combinados, pues no es tan negocio como pareciera en el largo plazo. Tarde o temprano vamos a tener que mirar a ver otras cosas. También vimos en esa grafiquita drástica de las proyecciones del consumo al 2100, pues que el gas natural va a seguir jugando un papel importante en el mundo para la producción de energía eléctrica, que es la principal uso que tiene esta combustible, ¿no? De hecho, aquí, ya para resumir de lo que sucede en México, de la parte de extracción, aquí observamos estas como 3 subproductos, ¿no? El gas húmedo amargo, que si se acuerda, es el que tiene agua, es el que tiene dióxido de carbono y tiene azúcar. Y tiene que ir pues, obviamente a la planta de endulzamiento y luego a la planta pues, donde lo enfrían para que se licúe y ya poder enviarlo pues, a la siguiente etapa, ¿no? de proceso. Esto es denominada la cadena de etileno, en donde pues además podríamos tener estos otros productos derivados, o sea, no solamente como combustible, sino también como precursor de otras industrias, como sería la industria química. Y el gas asociado, ese que acompaña al aceite, pues lo que nos interesa es aparte de endulzarlo y de llevarlo ya a los centros de consumo, pero también puede ser usado como parte de otra cadena productiva que requiere separar ciertos compuestos de este gas a otra cadena denominada la cadena del amoníaco. ¿Para qué sirve el amoníaco? Bueno, miren, para muchas cosas. Les diría que, por ejemplo, en el caso de la industria de la refrigeración industrial, que es un monstruo, la refrigeración industrial tiene unas características muy interesantes. El 98% de la refrigeración industrial se hace a partir del amoníaco y es uno de los refrigerantes con unas características termodinámicas, pues les diría yo, padrísimas, por los niveles de eficiencia que se alcanzan, ¿no? Esa es una de las tantas aplicaciones. También el amoníaco puede ser usado, pues, me parece que para producir fertilizantes también. Uno de los usos que yo entiendo principales del amoníaco es la parte de la refrigeración. Obvio no es la única, y en proporción no tengo idea si la mayor parte del amoníaco que se produce en el país es para eso o existen otras aplicaciones, ¿de acuerdo? Pero bueno, vemos lo complejo justamente de la producción de estos combustibles y su importancia a nivel internacional, por supuesto a nivel nacional. En términos de organización, ¿quién hace todas esas actividades? En el caso de México, pues la parte del procesamiento la regula la Secretaría de Energía, la parte del almacenamiento la regula la Comisión Reguladora de Energía, también el transporte y la distribución. Esa de la regulación es que están justamente al pendiente de todas estas etapas del proceso, ¿no? Es decir,
regulaciones tanto técnicas como económicas, ¿vale? Entonces, a eso es a lo que se dedica cada una de estas. No es que CENER lo procese, pero sí está al tanto de los procesos para pues, adecuar ese combustible, ¿de acuerdo? O sea, no es que la CENER sea una industria, claro, sino que se encarga de llevar el control de... bueno, creo que esto ya lo habíamos visto un poquito. En cuanto al tema de la combustión, cuál es el principal compuesto, que incluso les mencioné que hay una norma, chalala, pero quizás aquí separa un poquito de una diferencia, ¿no? Aquí dice que el metano produce 25% menos de dióxido de carbono que cualquier otro petrolífero y 40% menos que el carbón, o sea, en proporción, si ustedes queman una cantidad de carbón que sea exactamente equivalente a otra cantidad de gas, pues van a producir 40% menos. De ahí la relevancia desde el punto de vista ambiental, ¿no? Dice aquí que la mayor parte de las emisiones de CO2 en el mundo pues, se atribuyen al sector energético y pues de ahí el por qué el uso del gas natural seguirá siendo una de las principales a nivel mundial por la disminución del impacto en cuanto a emisiones. Ahí está. Bueno, la demanda a nivel país, aquí está, sigue siendo muy fuerte el gas natural, lo que se demanda. Estos de datos del 2019 en el balance, ¿vale? Es lo que, de ahí vemos, ¿no? La importancia que tiene amigo el gas natural. Por sector, ¿quién usa más? Pues aquí está, el sector eléctrico es el que usa más y además el sector eléctrico público, ¿no? CFE utiliza el 43% del gas que se produce en México. El sector privado también, el sector industrial, pero hay un gran uso de este combustible por parte de la industria petrolera. Recuerden que para generar energía se requiere energía, ¿no? Entonces, mucho del gas es utilizado, por ejemplo, en las refinadoras, que también llegan a tener su propia generación de energía eléctrica. Esto a partir de una técnica denominada cogeneración. Déjenme ver, en la demanda, pues de la demanda en cuanto a unidades de miles de millones de pies cúbicos diarios. Esto es lo que se estaría demandando en el sector eléctrico, ¿no? O sea, día con día, la mayor parte del PAI se la lleva el gas natural. El segundo combustible en importancia sería el carbón, le sigue el combustóleo y le seguiría el coque de petróleo y luego el diésel. Estos son los combustibles que se utilizan para el sector eléctrico. En el sector transporte también se utiliza un poco el gas natural, aunque la principal fuente de energía pues, es la gasolina, le sigue el diésel. Hay una pequeña proporción de GLP y bien poquitito gas natural. Se usa, pero en mucho menor proporción. En el sector industrial también pues, tiene una parte importante en cuanto a su consumo y le sigue pues, otros combustibles. Aquí sí se llega a usar el GLP, también se usa el diésel, el combustóleo, el coque de petróleo y el carbón. Se sigue usando esto. Yo le diría que casi todo puedo aportar que es relacionado con la industria siderúrgica. Y, ojo, los energéticos que usa el sector petrolero principalmente son gas natural. O sea, lo que más usa el sector petrolero para sus procesos productivos es gas natural. Y esto en buena medida porque el gas natural
a veces se usa para reinyectar los pozos y incrementar la presión. Entonces ahí tienen unos consumos muy, muy elevados de gas natural. Y también llegan a usar el combustóleo, el diésel, el GLP y la gasolina. Pero lo que más usa el sector petrolero como combustible es el gas natural. En el sector residencial, insisto, esto es muy característico de México. Si uno se mueve un poquito, esta gráfica cambia mucho. El gas que más usamos en el sector residencial es el gas licuado de petróleo. Le sigue la leña y una proporción bien chiquitita de gas natural. Yo diría que a lo mejor ya creció un poquito este porcentaje. Estos datos creo que son del 2019, sería 2018, porque se balance nacional en 2019 o 17. Pero bueno, observar esto, ¿no? Que la leña sigue siendo uno de los combustibles muy usados en el sector residencial en cuanto a fuentes fósiles, ¿no? En otros países hay un mayor predominio del gas natural e incluso en países como pues, España o en varios países en Europa hay un uso más fuerte de la electricidad para la cocción de los alimentos por el uso de estufas de inducción, por ejemplo, ¿no? En México la estufa de inducción no ha penetrado y esto por los costos que tiene. Una estufa de inducción es hasta 10 veces más cara que una estufa normalita. Ya ni hablar los que usan leña, ¿no? O sea, esos ni siquiera estufa tienen y muchas veces por eso no usan un energético moderno. De acuerdo con lo que medio vimos, y es que lo vimos, la parte de los objetivos del desarrollo sustentable, uno de ellos es la sustitución a energéticos modernos. La leña es considerada un energético tradicional, no moderno, por tanto. La idea sería que entonces esta fracción disminuya sustituyéndolo ya sea por gas licuado de petróleo o por gas natural. Ese sería uno de los objetivos para que se logre este avance de los objetivos del desarrollo sustentable y que ustedes empezaron a hacer un poquito con el caso del Distrito Federal. Esa parte no les he mandado esa tarea, ¿cierto? ¿Verdad que no? No, todavía no. Pero bueno, ya la van a ir ahí juntando, ¿no? Con toda esta información. Por el sector servicios, curioso que se sigue usando la leña, pero sí, se usa la leña, se usa el gas licuado de petróleo y el gas natural. ¿Quién incluiría el sector servicios? Pues pueden estar hospitales, escuelas, etcétera, 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 ¿no? Y sí, la leña sigue siendo un combustible altamente difundido en ciertas regiones para su uso. ¿Cómo está el tema de quién tiene qué aquí en México? Aquí podemos observar las zonas con mayores, digamos, producción, ¿vale? Me pregunto aquí. Ok. Es una observación. La región norte es la que tiene una cantidad de producción importante al día, porque son los millones de pies cúbicos diarios. Esta región norte pues incluye todos estos estados: Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. Está mal escrito, pero en fin, eso lo saqué directamente del documento. No me había dado cuenta que está mal escrito. Región centro, que pues ahí también se tiene una cierta nivel de producción, ¿vale? Pues sí es producción. Sí, no, yo creo que más bien la demanda o el consumo. La región sureste, la región centro-occidente y la noreste. Déjenme verificar, esta no estoy clara si son creo que son los niveles de consumo por región, más que los de producción, porque aquí no creo que se produzca. ¿Vale? Eso lo verifico.
Esos son datos de oferta. Simplemente observar que se va incrementando la oferta. Aquí se presenta algo curioso. Bajó. Aquí están las reservas. Son las reservas del gas asociado y no asociado. Pues por obvias razones debe ser más grande el no asociado. Pero sí vemos si ha habido una disminución en el nivel de producción. De hecho, si comparamos el 2004 con el 2016, pues disminuyó un poquito menos de la mitad el nivel de producción. Mientras que el no asociado, pues también presentó una disminución importante. Yo diría que cercana al 30 y algo por ciento, ¿no? De 13,480 a 9,483. Y por esa razón es que se empezaron a ver las otras opciones del gas no convencional, ¿no? Del fracking. Por este decaimiento tan brutal en cuanto a las reservas, ¿vale? Pues obviamente porque se fue disminuyendo el nivel de producción también, ¿no? Cada vez tenemos menos gas. Para que se den una idea de los trayectos de los gasoductos, que no son chiquititos, aquí vemos lo que se ve en las líneas de color negro, son las líneas de los gasoductos. Pues no son para nada pequeñitos, ¿no? Estamos hablando de unos muy buenos kilómetros, ¿de acuerdo? Y estas que se ven en color verde son las estaciones de compresión. Es decir, que ahí se le da la galleta al gas para que pues pueda desplazarse, ¿no? Pero hay estaciones de compresión privadas y públicas. En este caso, las que son de Senagas, que dice, son públicas. Son las que pertenecen, digamos, a Pemex. Pero como aquí sí se permite también un poco a la inversión privada, porque no es fácil, no es barato tener una estación de compresión, son equipos muy, muy grandes y muy costosos, y por tanto, pues también se permite la inversión privada en esa etapa, ¿no? Entonces ya ven que no son poquitos los kilómetros. Y tenemos gasoductos operados por particulares, los que se ven en color rojo son los que están operados en color rojo. En el tema de la parte del sector energético, que tiene que ver con la participación privada y pública, en esta administración no se han metido tanto como con la parte eléctrica. Como que ahí han logrado ahí hacer creería yo, un poquito menos de drástico el asunto, y justamente porque los niveles de inversión que se requieren para esto no son para nada baratos, ¿no? Sí han tenido por ahí 2, 3 cositas, pero hasta donde ese medio lo han logrado sobrellevar. Para la parte eléctrica, ¿no? Ahí sí se tiene todo un tema, ¿no? Por eso la reforma que se está proponiendo ahora mismo va más hacia lo que es el tema del sector eléctrico, no tanto a la cuestión, por ejemplo, de distribución de gas en un momento dado, ¿no? Bueno, aquí está nuevamente, ¿no? Cómo está el tema del mercado, por así decirlo. Tenemos algunos puntos de importación, algunos puntos de exportación, pero si se dan cuenta son más los puntos de importación, que son las flechas hacia abajo, ¿vale? Cuando son flechas en doble sentido es que se importa y se exporta, digamos, ¿no? Pero son una mayor cantidad de flechitas hacia abajo que hacia arriba, ¿no? Y los puntos en los cuales se lleva a cabo ese intercambio, digamos, comercial. Y pues si se dan cuenta de quien dependemos principalmente en materia de gas, pues es de Estados Unidos, ¿no? Y si recuerdan lo que vemos del fracking, Estados Unidos incrementó muchísimo su nivel de producción de gas, pues gracias a estos descubrimientos, ¿no? Desafortunadamente con las consecuencias que ya vimos, ¿no? En cuanto al impacto ambiental, si recuerdan, vimos lo que pasaba con el carbón, con el petróleo y demás, ¿no? Son menores los niveles de emisión, no se descartan.
Aquí hay algunas de las cosas que podrían tenerse en cuenta en cuanto a efectos negativos. Dice aquí que como contiene algunos otros gases, se distribuyen algunos otros gases en el mercado, como es el etano y el... ¿Vista por qué etano? También hay que revisar esto. Creo que era propano, butano más que etano. Y este etano se tiene que eliminar para obtener etileno, es decir, este es un gas que sí tiene efectos importantes en el medio ambiente. Por otro lado, el propano es algo que se embotella y se viene. Propano, así también se le denomina mucho al GLP, y se le dice principalmente propano, incluso en el... Permítame un momentito, ¿sí? Perdón, chicos. Ok, ¿qué más? Ya se me fue la idea con esto. Ando ahí con un tema de una llamada importante, dispénsame, ya saben que yo no suelo tomar llamadas durante la clase, pero ahí estaba esperando una llamada que no era, me llamaron de otro lado. Ok, creo que aquí más bien hace mención de los otros gases que tiene esta mezcla que se extrae del subsuelo y para qué se usa. O sea, nada que ver con los impactos ambientales. Dispensen, esto me lo sigo adelante. Pero ya en la parte del procesamiento se puede tener estas situaciones. Algunos temas de seguridad en la operación. Es muy importante no alcanzar la temperatura de ignición porque se pueden tener accidentes pues, de gran relevancia. Hay un punto que se le denomina la temperatura de ignición y en el caso, por ejemplo, de la gasolina son 316 grados Celsius. En el caso del gas natural se alcanza a los 649, o sea, usted no piense que se va a tener esas broncas en casa. Es uno de los argumentos del por qué no distribuir el gas natural, porque es más inseguro. No, no es que sea más inseguro. Lo que sí sucede es que la infraestructura que se requiere para la distribución sí es más costosa. ¿Por qué en México proliferó el GLP, no el gas natural como ha sucedido en otros países? Porque esta forma en cómo se distribuye en estas ampolletas o en los tanques de gas, como ustedes los conocen, ya sea el estacionario o estas pues, ampolletitas que se venden comercialmente, son relativamente fáciles pues, de almacenar y su proceso de llenado. Ha mejorado mucho la regulación para la venta de gas, ¿no? Hubo un tiempo en que eran muy inseguros esos tanquecitos y en muchas partes, incluso en la zona conurbana o en el Distrito Federal, solían escucharse incidentes relacionados con que había explotado un tanque y demás, ¿no? Y tenía que ver un poquito con estos temas de las temperaturas de ignición, justamente. La forma en cómo actualmente se embotella a altas presiones en ciertos rangos de temperatura hacen un poquito más difícil ese proceso de ignición. Y si alguna vez escuchan que en el caso de gas natural es más inseguro, no es cierto. Los niveles de concentración que se deben de alcanzar son muy altos para que se tenga esta preocupación. Además, pues ya vimos la temperatura en la que se da la ignición espontánea, por así decirlo, pues son muy altas, no son bajitas. Solo podría ser el caso con unos niveles de concentración, no recuerdo si son como 70% si tuvieras 1 metro cúbico de aire y de alguna manera se da ese mezclado, que tuvieras un 70% de gas natural y el 30% restante fuera aire, podría tener una situación de riesgo, pero eso no sucede tan fácilmente, por así decirlo, ¿no?
Eso es. Y quizás sí, la parte de las emisiones de CO2 o óxidos de azufre o ácidos sulfídicos, que sí poseen el gas, que como tal se pueden emitir a la atmósfera. ¿Vale? Eso sería. Hasta ahí. Vamos a hacer una actividad colaborativa. ¿De acuerdo? Déjenme dejar de compartir ahorita. Vamos a ver. Voy a armar unos grupitos ahorita y lo que yo quiero es que con la información que les estoy compartiendo vayan haciendo una infografía del GLP y del gas natural, ¿de acuerdo? Pero también requiero que con la información que les compartí del carbón y del petróleo se haga otra infografía. En pocas palabras estamos hablando de 4 infografías, ¿de acuerdo? Entonces, en una primera etapa vamos a ver este tema relacionado con los objetivos de desarrollo sustentable que vemos para el caso del Distrito Federal. Y en una segunda etapa la tarea va a consistir en entregar estas infografías. Son lo que sería la tarea 2, ¿de acuerdo? Nuevamente les recuerdo que las tareas son individuales, pero que la intención es que la empiecen a trabajar aquí. ¿Qué es lo que quiero que venga en la infografía o que es importante que destaque? Y lo voy a ir poniendo aquí en el chat para que no se pierda. Lo que yo quiero es que me expliquen el origen. Una sería ese punto. El segundo punto es la importancia para la generación eléctrica a nivel nacional e internacional. Otros usos. ¿En qué otra cosa se usa? Por ejemplo, el carbón se usa para generar energía eléctrica, pero ¿en qué otra cosa se usa en México, no? Y en el mundo. Eso lo mencioné también. Obvio, esto va para todos, ¿no? Para las 4 infografías. Nuevamente, 4 infografías que sería carbón, mineral, petróleo, gas natural y GLP. Recordar que en el caso del petróleo, pues no es como tal el petróleo, sino los derivados del petróleo. Y eso pues sí lo tiene que poner el origen. Quizás aquí parte de la infografía también debe tener lo que se requiere para ser utilizado como una fuente de energía. Más. Cuando digo la importancia para la generación eléctrica es que me digan, por ejemplo, qué porcentaje se usa actualmente en México para generar energía, ¿no? Eléctrica. Es decir, cuánto gas se usa, etc. ¿Hasta aquí alguna duda? Déjenme ver qué más. ¿Qué más aparte de esto? Sus impactos ambientales. Eso sería. Y sectores, eso creo que ya lo puse, los sectores en los que utilizar. Los usos. Bueno, puse aquí otros usos, ¿no? Cuando puse otros usos, lo voy a poner aquí en otros usos, indicar los otros sectores en que se usa estas fuentes de energía. Estos energéticos. Ahí está. ¿Queda claro lo que deben hacer en su infografía? En cada una de ellas. Yo
para fines de que facilitarles la existencia, si los pongo en grupitos, somos 32, lo voy a armar en grupos de aproximadamente 5, 7, 6 mejor. Ahí está, uno va a quedar grande. Profesora, Sí, ¿esto para cuándo debe de quedar las 4? esto debe de quedar, pues, yo diría que máximo para la siguiente clase, para que ya me la vayan presentando. Va a haber concurso de infografías. O sea que sí, tiene que rifarse, lo que le trato de decir, ¿vale? O sea creativo, trate de poner buena información, no toda, porque entonces debería de ser una infografía, ¿cierto? Lo más relevante. Imagínese que esa infografía, y tómelo como una referencia, fuera para que un niño de primaria pueda entender las características de ese combustible, ¿vale? Y que con una infografía pues le quedara perfectamente claro. La infografía que gane, yo le prometo que va a ser presentada, incluso ustedes mismos la pueden presentar, si así lo quieren, a un grupo de primaria o secundaria, o incluso de prepa, que luego lo conseguiría para el estado de Veracruz. Así lo hacemos como en línea, la infografía que gane. Bueno, el grupo de infografías que gane, ¿de acuerdo? Porque son 4, ¿cierto? ¿Le parece? ¿Qué se va a ganar aparte de mis felicitaciones? Pues medio punto sobre calificación global y la satisfacción de compartir su conocimiento con niños que tienen un menor grado académico que usted. ¿Le gusta la idea? Sí, está bien. ¿Vale? Suena bien, maestra. Vale. Entonces, por favor, a rifarse, a trabajar padre. Sí, ocupen la información que yo les compartí, Jocelyn, pero claro que si ustedes encuentran algo más chido, más impactante visualmente, pues adelante, ¿no? La idea es que ustedes sean tan creativos como puedan, ¿vale? Antes de terminar la clase, pueden compartirme 1 o 2 equipos, dependiendo cómo vayamos de tiempo, cómo van, para irse dando idea, ¿no? Y pues va a ser igual random, o sea, le puedo decir, ¿quién quiere participar? Y si nadie quiere participar, pues, entonces yo, ya saben, tengo que jalarlos. Sean creativos, la verdad es que eso de hacer infografías es chido, se divierte uno y también va uno como aprendiendo y reafirmando conocimiento, porque de pronto en la presentación a mí hasta yo misma me aburro, creo que eso es algo que me pasa con esta materia y cuando veo una infografía me ayuda mucho. Sin embargo, pues muchas cosas se van comentando en el camino, ¿de acuerdo? ¿Sale? ¿Va que va? Por ejemplo, pueden poner las emisiones producidas por la quema de carbón en México, ¿no? O sea, ¿sabías que se producen tantas emisiones de CO2 por las carboeléctricas en México? Es un ejemplo, ¿no? De lo que les estoy tratando de compartir para su infografía, ¿vale? Y yo ya le busco clientela para que haga su presentación a los que ganen. Entonces, acá lo pongo para que quede por escrito rapidísimo. En medio punto, premios. Medio punto sobre calificación final, ¿vale? Presentarla en un grupo de intercambio, ¿vale? Y pues, ¿qué más? Pues de pronto les regalo un libro en PDF sobre potencia, si le late, ¿vale? Esos serían los premios. Entonces, échenle ganas, acuérdense que esto es, cada quien lo trabaja en equipo, divídase la chamba y puede haber primero, segundo y tercer lugar de infografías del grupo, ¿vale? Ahí va. Suerte.